Me llamo Maya. Tengo 34 años. Y el día en que mi madre vació mi cuenta de ahorros, me senté en mi auto y me reí hasta quedarme sin aliento. No de alegría. Mi madre acababa de exigirme $15,000 para la boda de mi hermana. Finalmente había dicho que no. Y 2 días después, cada dólar que había ahorrado durante 6 años simplemente había desaparecido. Había usado la tarjeta que le confié cuando yo estaba tendida en una cama de hospital. Me reí porque finalmente lo vi claro como el cristal. La máquina con la que había funcionado toda mi familia, sobre mí, toda mi vida. Lo que hice después me costó todo lo que creía que no podía vivir sin. Pero a la mañana siguiente, mi hermana me llamó en pánico. Y ahí fue cuando de verdad empezó todo. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde nos sentamos con los momentos callados que cambian a una familia para siempre, y con las mujeres que finalmente deciden que ya cargaron suficiente. Deja un comentario y suscríbete, porque lo que pasó en las siguientes 6 semanas me enseñó algo que desearía que alguien me hubiera dicho a los 20. El amor que lleva cuentas nunca fue amor. Y la persona a quien todos llamaban egoísta resultó ser la única que decía la verdad. Traigo bebés al mundo para vivir. Labor y parto, turno de noche, 12 años ya. Es el tipo de trabajo donde todo puede salir mal en 90 segundos y todos en el cuarto voltean a verte a ti. Soy buena siendo la calmada. He tenido mucha práctica, porque he sido la calmada de mi familia desde que tenía 9 años. Cuando mis padres peleaban por dinero, yo lavaba los platos. Cuando mi hermanita necesitaba un proyecto de ciencias a medianoche, yo construía el volcán. Cuando el calentador de agua murió, yo lo pagué. En algún punto del camino, calma se convirtió en toda mi identidad, y la identidad se convirtió en una factura que nadie más ayudó jamás a cubrir. Esa primavera, por primera vez, me estaba permitiendo querer algo solo para mí. En mi refrigerador, sostenida por un imán con forma de piña, había una carta de preaprobación hipotecaria y una fecha de cierre. Una casita de 2 recámaras en la calle Larch, postigos azules, un porche torcido, una cocina justo del tamaño para una mesa de verdad. Había ahorrado $15,000 para el enganche. 6 años de almuerzos empacados, sin vacaciones, tomando cada turno extra que el hospital me diera. Solía manejar frente a esa casa de camino a la mía y bajar la velocidad, como si pudiera notarme. Quería una mesa propia, un lugar donde la única cuenta fuera una lista del súper. Lo que no sabía esa noche, pasando frente a esos postigos azules a 25 km/h, era cuánto tiempo se quedaría vacía esa mesa antes de que alguien a quien amaba se sentara ahí, y cuánto pagaría para finalmente merecerla. La cena del domingo en casa de mi madre corría como un pequeño gobierno, y yo era el departamento al que nadie agradecía. Mi mamá, Carol, le servía café a Sabrina primero, siempre, hasta cuando yo estaba más cerca de la jarra. Le preguntaba a Sabrina por su piel, su trabajo, sus sentimientos. A mí me pedía que revisara el horno. Sabrina tiene 27 años, 7 menos que yo, y nació siendo servida. Yo nací sirviendo. Nadie nos sentó a explicarnos el arreglo. Simplemente aprendes dónde está puesto tu lugar. Mi padre, Ron, se sentaba a la cabecera y estaba de acuerdo con quien hablara último. Es un hombre callado, y yo solía pensar que callado significaba amable. La única persona que alguna vez pareció ver el arreglo era mi abuelo, Walter, el padre de mi madre, un médico rural que siguió trabajando hasta que sus manos temblaban. Me veía recoger platos y sacudía la cabeza. Una vez en su porche trasero, tomó mi mano y me dijo algo que he cargado como piedra en el bolsillo desde entonces. El amor que lleva cuentas no es amor, es renta. Murió hace 2 años, a los 88, y sentí que la última persona que conocía mi verdadero nombre había salido del cuarto. Ese domingo en particular, mi madre bajó la salsera y mencionó, ligero, como quien menciona el clima, que la boda de Sabrina iba a ser espectacular, un viñedo, un cuarteto de cuerdas, 200 invitados bajo luces blancas. Lo dijo mirándome a mí, no a Sabrina, y algo en mi estómago se puso frío y callado, como se pone silencioso un cuarto antes de que llamen a un código. Me dije que lo estaba imaginando. Tengo talento para decirme eso. Me ha costado más que cualquier factura de hospital. Me atrapó en el fregadero, claro, ahí era donde siempre pasaba el negocio real de la familia, agua corriendo donde nadie más podía oír. Mi madre secó un plato que no necesitaba secarse y me dijo el número como quien lo lee de un recibo.
$15,000. Eso es lo que necesita la boda, y eso es lo que vas a cubrir. No preguntó. Preguntar era para la gente a la que se le podía decir que no. Lo dijo como me dijo alguna vez que cuidaría niños la noche del baile de graduación. Como me dijo que me saltaría el viaje escolar para que Sabrina pudiera tener frenos. No con crueldad, con eficiencia. Mi madre nunca fue cruel. La crueldad se anuncia a sí misma. Lo que ella era certera, y la certeza pesa más que cualquier voz alzada. Me quedé ahí con un plato mojándose en las manos e hice las cuentas que ya sabía. 15,000 no era un número que flotara en el aire para mí. Era el número exacto pegado en mi refrigerador bajo un imán de piña. Era la calle Larch. Era el porche torcido y la mesa de cocina y los 6 años. Ella lo sabía. Tenía que saberlo, porque le había contado sobre la casa en ese mismo fregadero 3 semanas antes, y había dicho que bonito, y cambiado de tema al vestido de Sabrina. Ahora quería que el enganche de toda mi vida se convirtiera en el depósito de un cuarteto de cuerdas. Siempre has podido manejar las cosas, dijo, dándome palmaditas en el brazo como si fuera un buen perro. Sabrina no puede. Tú sí. Y ahí estaba, toda la religión de mi familia en una sola respiración, entregada sobre el jabón de trastes. Tú puedes. Sabrina no puede. Como si eso alguna vez hubiera sido un hecho, y no un trabajo que me habían asignado antes de que pudiera hablar. Dije que no. Salió más callado de lo que esperaba, y más firme, lo cual nos sorprendió a las dos. 34 años de decir sí, y él no simplemente salió caminando de mí, como si hubiera estado esperando junto a la puerta con el abrigo puesto. Mi madre dejó la toalla muy despacio. Primero llegó la cara de dolor, la que había terminado 100 discusiones antes de que empezaran. Cuando eso no me movió, la temperatura bajó. Me recordó que me había cargado 9 meses. Me recordó cada sacrificio, detallado, toda una vida de ellos, como si el amor tuviera intereses y el pago finalmente venciera. La familia de verdad, dijo, no cuenta centavos entre sí, lo cual era rico, viniendo de una mujer que acababa de entregarme una factura junto al fregadero. Sabrina apareció en la puerta, brazos cruzados, ojos ya húmedos. Esta es mi boda, dijo, como si la boda fuera una persona a la que yo estaba estrangulando. Mi padre estudiaba su café como si contuviera instrucciones. Nadie gritó. Eso es lo que pasa con familias como la mía. Todos los cuchillos están hechos de culpa. Y la culpa no deja marca que puedas fotografiar. Sostuve mi postura, y se sintió menos como pararme firme y más como pararme en un umbral durante un terremoto, esperando ver que se caía. Mi madre finalmente me miró, y pasó lo más extraño. Sonrió. No una sonrisa cálida, una pequeña y privada, la sonrisa de alguien que acaba de recordar dónde dejó la llave de repuesto. Lo vamos a resolver, dijo, y me tocó la mejilla, y volvió a servir el postre. Debí haberlo sabido justo ahí. Cuando mi madre deja de discutir, nunca es porque se rindió. Es porque ya decidió que no necesita mi permiso para lo que está a punto de hacer. Aquí está la parte que he repasado 1000 veces, buscando el momento en que fui tonta, y nunca encontrándolo del todo. 3 meses antes de esa cena, mi apéndice trató de matarme. Se rompió un martes. Manejé yo misma hasta mi propio hospital medio desmayada, y desperté 2 días después con una cicatriz, un goteo de morfina, y una pila de facturas que no podía alcanzar. Vivo sola en un departamento del lado este del pueblo, 15 minutos de mi madre. No había nadie más a quien pedirle, así que le pedí a ella. Recoge mi correo. Paga la luz para que no se corte. Mantén las luces prendidas hasta que pueda pararme. Le di mi tarjeta de débito y mi contraseña de banca en línea, como le entregas las llaves a la única persona que se supone es la más segura del mundo. Cuando llegué a casa y pude pensar otra vez, hice lo responsable. Cambié la contraseña. Me dije que estaba siendo cuidadosa, no paranoica, porque paranoica es como te llaman justo antes de probarte que debiste serlo. Lo que no hice, lo que no se me ocurrió hacer, fue cancelar la tarjeta física y el número de cuenta que ella ya había anotado con su letra cuidadosa y redonda. ¿Por qué lo haría? Era mi madre. En 12 años de enfermería, he aprendido que el peligro casi nunca es el extraño en el estacionamiento. Es la persona que ya tiene una llave y una razón y tu confianza haciendo el trabajo del cerrojo, gratis. Cerraba la puerta principal cada noche esa primavera. Ponía la alarma.
Hacía todo lo que hace una mujer cuidadosa. Y todo ese tiempo, el número que podía vaciar mi vida estaba sentado en un cajón de la cocina de mi madre, esperando a que ella decidiera que lo merecía más que yo. La campaña telefónica empezó el lunes. Mi tía Karen llamó primero, la hermana menor de mi madre y teniente de toda la vida, con el tono de una mujer decepcionada de una niña. Es solo una boda, Maya. ¿Cómo puedes ser tan fría? Después una prima. Después la mejor amiga de mi madre, con quien no había hablado desde que usaba frenos, llamando para decirme que la familia lo es todo y el dinero no es nada, de boca de una mujer que jamás me ha dejado olvidar los $40 que le prestó a mi madre en 1998. Llegaron por turnos, como una rotación de hospital diseñada para desgastar a una paciente terca. Cada una recitaba la misma escritura. Sabrina merece su día. Tú puedes pagarlo. No hagas que tu madre te ruegue. Nadie preguntó por qué la responsabilidad era mía. Esa no era una pregunta que existiera en mi familia, más de lo que cuestionas hacia dónde corre el río. Simplemente corre. Aguanté, pero podía sentir que mi agarre resbalaba, una llamada empapada de culpa a la vez. Así es como funciona cuando eres la arregladora. No tienen que convencerte de que lo debes. Solo tienen que recordártelo una y otra vez, hasta que el recordatorio se siente como la verdad. Entre llamadas, abría mi aplicación bancaria para mirar el enganche. Como tocas un moretón para asegurarte de que todavía duele, de que todavía es real. Faltaban 18 días para el cierre. El número seguía ahí. Los 15,000 completos, quieto y seguro. Recuerdo sentir un pequeño y tonto rubor de orgullo. ¿Ves?, me dije, aguantaste la línea. Conservaste la casa. Había un mensaje de mi banco arriba de mis notificaciones que no abrí porque llegaba tarde a un turno y porque todavía creía que lo peor había quedado atrás. Abrí ese mensaje después de un turno de 14 horas, parada en el estacionamiento del hospital, todavía en mis crabs. Era una alerta de mi banco, del tipo automático, marcando una transferencia grande para mi revisión. Mi pulgar se movió antes que mi cerebro. Abrí la aplicación para mandar el enganche a la compañía de títulos, algo que había ensayado en mi cabeza como brindis de boda. Mi saldo de ahorros era $11,40. Me quedé mirándolo como miras un monitor cuando la línea se aplana, esperando que fuera un error, una falla, cualquier cosa. Después vi la transferencia. $15,000, 3 días antes, mandados desde mi cuenta a un proveedor llamado Whitmore Vineyard Events Depósito para la boda Meyers. Mis piernas encontraron solas el pilar de concreto detrás de mí. He visto a gente recibir noticias terribles en ese hospital durante 12 años. Y finalmente entendí el silencio específico en el que caen. No es un grito. Es el sonido de todo un futuro siendo borrado mientras lo ves. Fui deslizando hacia los detalles de la transferencia con una mano que no se sentía mía. El nombre autorizante en el perfil recurrente, el guardado en mi propia banca en línea, decía Carol Meyers. Mi madre no había pedido el dinero y perdido. Simplemente había decidido que la discusión estaba por debajo de ella, y lo había tomado. Quiero detenerme aquí un segundo. Si alguna vez ha sido en quien todos se apoyan, la arregladora, la que puede manejarlo, entonces ya conoces el sonido que hizo mi pecho contra ese pilar. Quédate conmigo, porque lo que pasa después es la parte que todavía no puedo creer que sobreviví. No lloré en ese estacionamiento. Me reí. Empezó como una respiración filosa, casi un hipo, y después me tomó por completo, me dobló de la cintura contra el pilar hasta que la cicatriz me dolió y los ojos se me llenaron, y un hombre cargando bolsas del súper 3 autos más allá me preguntó si estaba bien. No estaba bien. Estaba, por primera vez en mi vida, despierta, porque en esa risa ridícula y aullante finalmente vi la forma completa de la cosa. Cada cheque que había escrito, cada no que me había tragado, cada domingo que serví café que a mí nunca me sirvieron. Nunca había sido caos, nunca mala suerte, nunca una racha de emergencias familiares que casualmente siempre me costaban a mí. Era una máquina hermosa, silenciosa, generacional. Y yo había sido a la vez el combustible y la tonta que la alimentaba, apretando mis propias cadenas, y llamándolo amor. La voz de mi abuelo subió a través de la risa como una mano sacándome del agua. El amor que lleva cuentas no es amor. Es renta. Y entendí, parada en mis crabs sucios con $11 a mi nombre, que había estado pagando renta por vivir en mi propia familia durante 34 años,
y que acababan de desalojarme por el crimen de finalmente leer el contrato. La risa se drenó de mí de golpe, y dejó algo más frío y firme en su lugar. No furia. La furia es ruidosa y tonta y se apaga. Esto era callado. El mismo silencio que siento cuando un parto sale mal y hay exactamente una cosa correcta que hacer y ningún tiempo para tener miedo. Me limpié la cara. Me subí a mi auto, y no manejé a casa como maneja a casa una mujer golpeada a llorar. Puse el auto en marcha, salí de ese estacionamiento, y manejé directo a mi banco. Le llamé a mi madre desde el estacionamiento del banco antes de entrar, porque no soy cobarde y porque quería oírlo de su propia boca primero. Contestó al segundo timbre, alegre, tarareando, una mujer sin una sola preocupación en el mundo. Le pregunté si había tomado $15,000 de mi cuenta. No jadeó. No lo negó. Suspiró, el suspiro paciente de una madre explicando lo obvio a una niña lenta. Hice lo que había que hacer, dijo. Estaba siendo terca, y el depósito vencía, y tú puedes pagarlo, así que lo manejé. Lo manejé, como un lío que yo había hecho, y no el robo de todo mi futuro. Te di la vida, Maya, siguió, entrando en calor con eso. Te di todo. 15,000 no es nada comparado con eso. Vas a entender. Siempre lo haces. Esa fue la frase que lo terminó, aunque ella no podía haberlo sabido. Siempre lo haces. Ni siquiera estaba enojada. Ese era el horror de todo. Genuinamente creía que no había hecho nada más que redirigir un recurso a donde más se necesitaba, la forma en que mueves dinero del plato de un hijo al de otro sin preguntarle a ninguno. Y después dijo lo que voy a oír el resto de mi vida. Sabrina lo necesita más que tú. No merece, necesita. Como si mi madre hubiera estado tasando en silencio a sus hijas durante décadas, pesándonos, y finalmente hubiera leído el veredicto en voz alta. Una de ustedes es una persona. La otra es un fondo. No dije nada por un largo momento. Confundió mi silencio con la vieja rendición, el sonido familiar de mi doblegándome, y su voz se suavizó en algo casi amoroso. Buena niña, dijo. Sabía que ibas a entender. Colgué, entré al banco, y pedí hablar con alguien sobre fraude. El especialista en fraude era un joven cansado llamado Devon, con una corbata que se había rendido cerca del mediodía. Abrió mi cuenta y vi su cara cambiar mientras leía, la forma en que cambia la cara de una enfermera cuando los números dejan de ser rutina. Hizo las preguntas estándar. ¿Autoricé la transferencia? No. ¿Sabía quién lo hizo? Sí. Después hizo la que dividió mi vida en un antes y un después. Señora, dijo con cuidado, ¿quiere abrir una investigación de fraude? Porque si lo hace, y el monto es lo que es, esto no se queda como asunto bancario. Se vuelve asunto policial. Sentí todo el peso de mi familia presionando ese pequeño escritorio de laminado. Un asunto policial. Esas palabras significaban detectives, cargos, el nombre de mi madre en un sistema que no le importan las cenas de domingo. Pensé en la cláusula de mi abuelo, aunque todavía no conocía sus detalles, solo que el dinero y la ley y la familia estaban a punto de chocar de una forma que no se podía deschocar. Devon deslizó un formulario hacia mí y puso una pluma encima, y después, decentemente, me dio una salida. Puede disputarlo simplemente como no autorizado, ofreció. Recupera su dinero. Sin reporte. Mucha gente hace eso cuando es, ya sabe, familia. Dijo familia como un aterrizaje suave, y entendí que me estaba ofreciendo el mismo trato que toda mi familia me estaba ofreciendo. Manténlo callado. Manténlo adentro. Toma el dinero y deja que la máquina siga corriendo. Miré esa pluma un largo rato. Pensé en la casa de la calle Larch, y el porche de mi abuelo, y la sonrisa que hace mi madre cuando cree que ya ganó. Y no tomé la pluma. Todavía no. Tenía una cosa más que ver primero. Mi padre me esperaba en los escalones de mi departamento cuando llegué a casa, lo cual me dijo dos cosas. Mi madre lo había mandado, y mi madre estaba preocupada. Ron no se levanta de su sillón por poca cosa. Se puso de pie cuando me vio, el sombrero literalmente en las manos, y sentí el viejo impulso de hacerle fácil arreglar su incomodidad, como arreglo la de todos. Me obligué a no hacerlo. Ella, dijo, no hagas esto. Sea lo que sea que estás pensando hacer, es tu madre. No nos hacemos eso entre nosotros en esta familia. Le pregunté qué es lo que sí hace esta familia entonces,
Cuando una madre le roba a una hija. Miró sus zapatos. Ahí es donde mi padre guarda todas sus respuestas. No debió haberlo hecho, admitió tan bajo que casi lo perdí. Pero lo hizo por Sabrina. No estaba siendo codiciosa. Ya sabes cómo es con esa niña. Y ahí estaba toda la tragedia de mi padre en una sola respiración. Podía ver que estaba mal. Solo que no podía ver que estuviera lo suficientemente mal para perturbar sus 40 años de paz. Después dijo lo que cambió la forma de todo. Se le escapó de lado, como se escapan las cosas verdaderas en las familias cuidadosas. También se lo hizo a tu abuelo. Cerca del final, dijo, con su pensión. Nadie hizo escándalo entonces. Todo salió bien. Se oyó a sí mismo medio segundo tarde y apretó los labios, pero ya había salido, colgando en el aire entre nosotros como humo. También se lo hizo a tu abuelo. Me quedé parada en mis propios escalones y sentí que el piso de la historia se caía bajo mis pies, revelando otro piso debajo, uno más viejo que nunca supe que existía. Esto había pasado antes, y alguien a quien amaba lo había permitido. Manejé al departamento de Sabrina esa noche, porque necesitaba saber qué tan profundo llegaba esto, y si mi hermana era pasajera de la máquina o conductora. Recibí mi respuesta en menos de un minuto. Abrió la puerta con una copa de vino y una muestra de tela y ni rastro de culpa en la cara, porque la culpa requiere creer que hiciste algo mal. Le dije que el dinero en el depósito de su boda era mi enganche, robado de mi cuenta. No se inmutó. Bebió un trago. Siempre caes parada, dijo, como si fuera un cumplido. Ganas buen dinero. Ni siquiera tienes hijos. ¿Para qué necesitas una casa entera? Le pregunté si sabía que nuestra madre lo había tomado sin preguntar. Claro que lo sabía. Había visto el depósito confirmarse y no había hecho preguntas. La forma en que comes una comida sin interrogar al carnicero. Es mi boda, dijo. Y ahí estaba otra vez esa palabra, boda, el escudo que mi familia había aprendido a levantar contra cada objeción. Mamá dijo que eventualmente estarías bien con eso. Dijo que siempre entiendes. Ahí estaba. Por segunda vez. Siempre entiendes. Mi madre había construido todo su robo sobre esa predicción, la forma en que un ingeniero confía en una viga. Maya aguanta peso. Maya siempre aguanta. Después Sabrina, animándose, entregó el detalle que importaría más de lo que ella podía imaginar. El depósito del viñedo era no reembolsable, me dijo con orgullo, como si eso lo hiciera más mío por habérselo dado. 15,000 asegurados. Sin devolución. Sonrió la exacta sonrisa privada que hace mi madre, y me di cuenta de que estaba viendo a la máquina reproducirse a sí misma en tiempo real, de madre a hija, una fábrica troquelando el siguiente modelo. Me fui sin terminar la frase con la que había ido. No había nada que decirle a una persona que no creía que hubiera ocurrido un crimen. Solo había algo que hacer. 2 días después, me senté frente a un escritorio metálico con un detective de fraude llamado Alan Poole, un hombre amplio y sin prisa que hablaba como si tuviera todo el tiempo del mundo y hubiera escuchado cada versión de cada familia. Tenía mi registro bancario extendido frente a él, impreso, marcado, el rastro de papel que mi madre había dejado porque nunca se le ocurrió que el fondo alguna vez se auditaría a sí mismo. Me guió a través de eso con gentileza. El perfil guardado, la transferencia, el acceso. Está limpio, dijo, lo cual en su mundo significaba condenatorio. Después sacó una sola hoja y la volteó hacia mí y puso su propia pluma encima. Y sentí todo el mundo reducirse al tamaño de una línea en blanco. Nombre a la persona que usó su tarjeta, dijo. Mi mano no se movió. Quiero que entiendas lo que vivía dentro de esa pluma. 34 años de mantenerlo en familia. Cada pelea enterrada en el fregadero para que los vecinos no oyeran. Cada moretón que no fotografías. Toda mi vida había sido un programa de entrenamiento en una sola habilidad, proteger a esta familia de la verdad sobre sí misma. Y ahora un desconocido me pedía que escribiera la verdad en tinta, donde nunca podría deshacerse. Pensé en mi abuelo, que había enfrentado esta misma elección con esta misma mujer, y había elegido el silencio, y como el silencio simplemente me había pasado la factura a mí. Tomé la pluma. No temblé. Escribí con letras que salieron más firmes que mi latido. Carol Meyers, mi madre. Después dejé la pluma y deslicé el papel de vuelta sobre el escritorio, y era lo más ligera que me había sentido en años, y lo más pesada. El detective Poole leyó el nombre,
asintió una vez, y alcanzó una carpeta. La tinta ni siquiera se había secado cuando mi teléfono se iluminó sobre el escritorio entre nosotros. Era Sabrina. Salí al pasillo a contestar ¿por qué no le gritas a tu hermana frente a un detective? Y Sabrina ya estaba gritando cuando dije hola. ¿Qué hiciste? Seguía repitiendo, su voz subiendo a un registro que no oía desde que éramos niñas. Y le rompí su cajita de música. Me tomó un minuto completo entenderla entre el llanto. Cuando había abierto la disputa de fraude 2 días antes, el banco había hecho exactamente lo que hacen los bancos. Había congelado los fondos en disputa y marcado la transacción, y había notificado al proveedor receptor que el depósito de 15,000 estaba bajo investigación como fraudulento. Whitmore Vineyard, un negocio que no quería ser CEO acusado en un caso de robo, había liberado inmediatamente la fecha y exigido un pago limpio o una cancelación. El depósito no reembolsable del que Sabrina había presumido ya no existía. El cuarteto de cuerdas quería una tarjeta que funcionara. Toda la hermosa máquina de su día perfecto se estaba trabando en tiempo real, y ella finalmente lo había notado, porque por primera vez en su vida, el dinero había dejado de fluir hacia ella, y no entendía por qué se había secado el grifo. «Tienes que arreglar esto», gimió. Y casi me reí otra vez, porque ahí estaba, el reflejo, la religión familiar programada incluso en pánico. Maya lo va a arreglar. Maya siempre lo arregla. Después su miedo se agrió en la única arma que había necesitado jamás. Si no dejas esto, siseó, le voy a decir a Grande dónde salió el dinero. Lo dijo como amenaza contra mí. Todavía no entendía que acababa de describir exactamente lo que iba a terminar su boda, hiciera yo lo que hiciera. Le dije, muy calmada, que no lo iba a arreglar. Y después colgué y volví a terminar de dar mi declaración. El consejo familiar se reunió en casa de mi madre ese fin de semana, y me llamaron a él como acusada, no invitada como hija. Fui porque quería que me lo dijeran en la cara. Todos estaban ahí. Mi madre, con los ojos secos y regia a la cabecera de la mesa donde mi padre normalmente fingía sentarse. Tía Karen, 2 primas, mi padre en la esquina estudiando la alfombra. Sabrina, hinchada y furiosa. El cuarto volteó hacia mí en el momento en que entré, y entendí que no estaba ahí para ser escuchada. Estaba ahí para ser sentenciada. Tía Karen se autonombró jueza. Se paró, literalmente se paró, y entregó el credo que había oído toda mi vida, pero nunca tan desnudo. La familia, anunció, no manda a la familia a la cárcel. Lo dejó colgado ahí como escritura. Todos asintieron. A nadie en ese cuarto parecía ocurrírsele terminar la frase honestamente, que habría sido, la familia no manda a la familia a la cárcel, pero aparentemente sí se le permite robarle a la familia sin ciegas. El robo no era el crimen a sus ojos. Mi respuesta a él sí lo era. Miré alrededor de esa mesa a la gente que había rescatado, llevado a citas, cubierto, amado, y no vi ni un solo aliado. Mi madre había hecho las cuentas perfectamente. Había apostado a que toda la familia se cerraría en círculo alrededor de la ladrona y expulsaría a la robada, porque eso es para lo que está construida la máquina. Y había apostado bien. Sentí caer la última de mis redes de seguridad. Cuando salí, una persona me siguió. Mi tía abuela Frances, 81 años, que no había dicho nada durante toda la reunión. Me atrapó la manga en el porche, presionó un papelito doblado en mi palma, y me susurró antes de volver adentro. Habla con el abogado de Walter, ella. El abogado de Walter era una mujer llamada Priscilla Aldis, que tenía una oficina en la esquina sobre la ferretería, y una fotografía de mi abuelo en su archivero. Me recordaba. Ella, dijo, hablaba de ti. Siéntate. Le conté lo que había hecho mi madre, y vi su expresión asentarse en algo que no era sorpresa. Había estado esperando esta llamada, me di cuenta, tal vez por años. Abrió un cajón y sacó el fideicomiso de mi abuelo, el de verdad, no el testamento simple que todos habían asumido. Walter había dejado la casa del lago familiar y un fondo modesto en fideicomiso, a repartirse entre sus herederos, mi madre y su hermana y los nietos. Pero había una cláusula. Priscilla me la leyó con su voz plana de abogada, y el cuarto se inclinó. Cualquier beneficiario condenado por un delito grave de robo, fraude o deshonestidad perdería su parte completa, la cual se redistribuiría entre los demás. Me recosté. Si mi madre era condenada por robarme, perdería todo lo que su propio padre le había dejado. Había entrado a reportar un robo.
Estaba saliendo con el poder de desheredar a mi madre desde la tumba del único hombre que alguna vez me había protegido. Era demasiado poder para querer. Le pregunté a Priscila, mi voz más pequeña de lo que me gustaría, ¿por qué mi abuelo escribiría algo así sobre su propia hija? Miró su fotografía, y después a mí, y dijo la frase que volteó toda la historia al revés. Escribió esa cláusula, dijo, el mismo año en que tu madre le hizo exactamente lo que acaba de hacerte a ti. Había pensado que era la primera. Solo era la más reciente. Y mi abuelo, muriendo, había alcanzado hacia adelante a través del tiempo para entregarme el escudo que nunca usó en sí mismo. Priscila me lo explicó como se explica una radiografía, porque se lo pedí, porque necesitaba entender la máquina que había hecho a mi madre antes de decidir qué hacerle. Años atrás, cuando Walter empezaba a decaer y sus manos temblaban demasiado para firmar sus propios cheques, Carol se ofreció a ayudar. Y Carol se ayudó a sí misma. Había movido el dinero de su pensión de la forma en que movía todo, en silencio, segura de que lo merecía, segura de que se lo había ganado por ser la que se quedó, la que lo bañaba y lo llevaba y se sentaba con él las noches largas. Y aquí está la parte que se me clavó en el pecho como astilla que no podía alcanzar. Mi madre había sido la arregladora de Walter alguna vez. Su Maya. La hija responsable que cargaba el peso mientras Karen revoloteaba para las fiestas. La que renunció a su propia juventud para cuidar a un anciano, y a quien nunca se le agradeció. Porque no le agradeces al fondo. Así que cuando el agradecimiento nunca llegó, tomó el pago ella misma y se dijo que se lo debían. Walter no había presentado cargos. La había amado demasiado, y estaba demasiado avergonzado. Pero había ido en silencio a Priscila y construido una cláusula, una cerca alrededor de la siguiente generación, y después había visto a su nieta recoger sus platos y de alguna forma había sabido dónde aterrizaría el peso después. La máquina era más vieja que yo. Era más vieja que mi madre. Ella no era su inventora. Era su víctima y su heredera, corriendo el mismo programa que corrieron en ella, pasando la renta escaleras abajo a la única persona en quien confiaba que seguiría pagándola. Por un largo momento, la compadecí más de lo que he compadecido a nadie jamás. Y después recordé $11.40, y me detuve. Entender de dónde viene una máquina no te obliga a seguir alimentándola. Entendí eso de la forma en que entiendes algo en el cuerpo antes de que la boca lo alcance. 2 días después, manejé a la estación de policía y firmé la denuncia penal, la jurada, la que levanta la verdad de la oscuridad privada y se la entrega al Estado. El detective Poole la deslizó sobre el escritorio y, hombre decente que era, me dio una última salida. Una vez que esto entra al sistema, dijo, no puedo sacarlo de vuelta. El fiscal lo toma de aquí. Ni usted, ni yo. ¿Está segura? Pensé en cada versión de mí que había dicho que sí durante 34 años para que otros pudieran estar cómodos. Firmé mi nombre, Maya, en tinta, bajo juramento. Y la vieja vida terminó justo ahí, limpiamente, como termina un monitor cardíaco. Una línea plana y limpia donde antes había un ritmo. Salí a la tarde y mi teléfono mostraba 19 llamadas perdidas, un muro de ellas. Mi madre y Sabrina y Karen y números que no reconocía. Toda la máquina rugiendo al sentir que se soltaba el primer perno. Volteé el teléfono boca abajo en el asiento del copiloto, y manejé a la calle Larch, y me estacioné frente a la casa de postigos azules, y me quedé ahí sentada hasta que mis manos dejaron de temblar. Sé que algunos de ustedes le están gritando a su pantalla ahora mismo. Cancela esto. Es tu madre. Yo también lo sentí. Créeme, lo sentí en el tuétano. Guarda ese sentimiento, porque en unos minutos vas a entender exactamente por qué no pude. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que estaba lista para recibirlas, como siempre pasa una vez que el papeleo es real. En una semana, mi madre fue formalmente acusada. Robo mayor y fraude de identidad. Ambos delitos graves. Los números demasiado grandes y la evidencia demasiado limpia para algo más suave. En una ciudad, eso es un titular que nadie lee. En un pueblo pequeño, es lo único de lo que habla todo el mundo en el súper, en la iglesia, en la fila de la escuela. Y el pueblo no contó la historia como había pasado. La contó como la máquina quería que se contara. Carol Meyers, esa mujer adorable, arrastrada a la corte por su propia hija desagradecida por una boda. ¿Puedes imaginarlo? Por dinero. Mi madre lloraba hermosamente para quien la escuchara, y todos escuchaban,
Porque una madre llorando siempre es mejor historia que una hija robada. En el hospital, una compañera de trabajo a la que había cubierto turnos me preguntó, no sin amabilidad, si de verdad pensaba que la cárcel valía la pena sobre la familia. No tenía un discurso listo. Solo dije que me había quitado mi casa, y vi la cara de la mujer reacomodarse, porque no había oído esa parte. Nadie había oído esa parte. La máquina la había editado. Aprendí algo esa semana que desearía no haber aprendido. Cuando finalmente dejas de absorber el daño de una familia, el daño no desaparece. Solo va a buscar un nuevo lugar donde aterrizar. Y por un tiempo, ese lugar fue mi nombre. Dejé que aterrizara. Fui a trabajar. Traje 3 bebés al mundo un jueves, sostuve 3 manos de madres nuevas y exhaustas, y les dije a cada una que había hecho algo imposiblemente difícil, y lo dije en serio, y ni una vez mencioné que entendía exactamente cómo se sentía abrirse por completo y seguir adelante de todas formas. Grant Delany no era un mal hombre, lo cual era inconveniente para todos. El prometido de Sabrina era maestro de ciencias de preparatoria, con ojos amables y su propia hipoteca, el tipo de persona estable y decente que mi hermana de alguna forma había conseguido y no apreciaba. Me llamó directamente, lo cual tomó valor, y me hizo una pregunta directa. El dinero para el lugar, dijo. Sabrina me dijo que tu mamá se lo regaló. Es verdad. Ya no mentía por mi familia. Le dije la verdad, toda, en la voz plana y calmada que uso para dar noticias que van a doler. Hubo un largo silencio en la línea, el silencio de un hombre recalculando todo lo que creía saber sobre la mujer con quien iba a casarse. Me agradeció. De verdad me agradeció en voz baja, y colgó. Después supe lo que hizo con la verdad. Fue a casa y le preguntó a Sabrina al respecto. Y Sabrina hizo lo que Sabrina hace, que fue explicar por qué estaba bien, porque se debía, porque yo era la villana por armar un escándalo. Y Grant se sentó en su cocina y vio a su futura esposa defender un robo con las palabras exactas de su madre, en el tono exacto de su madre, y vio, como yo había visto en ese estacionamiento, toda la forma de la máquina con la que estaba a punto de casarse. Vio a quién iban a servir y quién iba a servir. 3 días después, Grant había desaparecido de cada chat grupal, cada plan, cada cuenta compartida. No armó escena. Solo declinó calladamente pasar su vida alimentando algo que también se lo habría comido a él. Y Sabrina, que nunca en su vida había sido la abandonada, descubrió cómo se sentía eso la semana en que murió su boda. Aquí es donde casi me atraparon. La fiscal auxiliar del distrito, una mujer aguda y honesta llamada Nia Álvarez, me llamó para prepararme, y en el proceso me dijo la verdad sobre mi propio poder, porque estaba obligada a hacerlo. Como víctima, mi cooperación era la columna vertebral del caso. Si me suavizaba, si me negaba a testificar, si firmaba una declaración pidiéndole al Estado que mostrara clemencia o soltara el asunto como disputa familiar, todo podía desinflarse en silencio. Sería más difícil de probar sin mí. Tal vez no valiera la pena probarlo del todo. No me empujaba en ninguna dirección. Solo me entregaba la última salida, como lo había hecho Devon, como lo había hecho el detective Poole, como la vida sigue entregándote la puerta justo hasta el momento en que se cierra con seguro. Y por supuesto, la familia se enteró de la salida en un día, porque la máquina tiene oído excelente. La oferta llegó vestida de reconciliación. Mi madre lo pagaría todo de vuelta, cada $1 de su parte de la herencia de Walter, si yo firmaba el papel pidiéndole al Estado que lo dejara ir. La boda incluso podría salvarse, sugirió Karen. Si solo dejaba de castigar a todos, sería bienvenida de vuelta a casa. Ese era el verdadero soborno enterrado bajo el dinero. Podía recuperar a mi familia. Todo lo que tenía que hacer era retractarme, tomar el cheque, y deslizarme de vuelta a mi vieja silla junto al fregadero, y todo seguiría exactamente como siempre había sido. Tía Karen dijo el credo otra vez, más suave esta vez, casi tierna, la forma en que calmas a un caballo asustado. Familia, Maya, no manda a la familia a la cárcel. Y después me dieron una pluma y un papel y me dejaron sola con ello en la sala de conferencias prestada de Priscila. Era el mismo tipo de pluma. Lo noté. Lo noté como notas un cuchillo. Casi la firmé. Necesito que sepas eso, porque si finjo que fui fuerte todo el tiempo, entonces esta historia es una mentira y no te sirve de nada. Me senté sola en esa sala de conferencias con la pluma en la mano y el papel frente a mí, y cada célula de mi cuerpo entrenada durante 34 años me gritaba que lo detuviera. Fírmalo. Toma el dinero.
Recupera a tu madre. A tu padre, a tu hermana, la mesa del domingo, la única gente que comparte tu infancia, la única que te recuerda pequeña. La buena hija en mí, la arregladora, la que había mantenido a esta familia de pie sobre sus propios hombros, quería firmar tan desesperadamente que podía saborearlo. Y el dinero era real. Recuperaría mi enganche y conservaría a la familia también. En el papel, era todo lo que quería. Después, en la quietud de ese cuarto prestado, mi abuelo se sentó de vuelta a mi lado, como solía hacer en el porche. El amor que lleva cuentas no es amor, es renta. Y finalmente entendí la frase completa, la parte que había sido demasiado joven para oír la primera vez. Si firmaba ese papel, no iba a estar recomprando a mi familia. Iba a estar pagando renta otra vez. Un pago más, el más grande hasta ahora, para seguir viviendo en una casa donde mi valor se medía por lo que estaba dispuesta a entregar. La bienvenida a casa no era un regalo. Era una renovación de contrato de renta. Y vencería otra vez, por el resto de mi vida. Y algún día vencería para alguien más pequeño que yo. Volví a tomar la pluma y pensé en Sabrina, no la Sabrina de hoy, gritando al teléfono, sino la Sabrina de dentro de 10 años, parada frente a su propio fregadero, sosteniendo una factura, diciéndose que se debía. Sabrina vino a verme antes de la audiencia, no para disculparse, porque no tenía el vocabulario para eso, sino porque no tenía dónde más poner su colapso. Grant se había ido. La boda se había ido. El viñedo había reservado su fecha para una pareja de 2 pueblos más allá. Se paró en mi puerta, más pequeña de lo que jamás la había visto, y por una vez no estaba actuando. Arruinaste mi vida, dijo. Pero la furia ya no tenía piso debajo. Y a la mitad de la frase, simplemente se derrumbó llorando. No lo arreglé. Ese fue el no hacer más difícil de mi vida, quedarme ahí mientras mi hermanita lloraba y mantener las manos a mis costados. Pero después dijo algo que hizo que valiera la pena todo el año brutal. Algo que creo que ni siquiera pretendía decir. Mamá dijo que tú siempre pagarías, susurró Sabrina, limpiándose la cara. Siempre lo decía. Maya siempre va a pagar. Y Sabrina me miró con el horror naciente de una persona que acaba de oír su propio futuro en el pasado de alguien más, que acaba de darse cuenta de que una madre que asigna una hija como el fondo ha, por definición, asignado a la otra como la que gasta, y que ninguno de los dos papeles es amor, y que ella había sido usada tanto como yo, solo que con un disfraz que se sentía como ser adorada. Fue la primera cosa verdadera que mi hermana me había dicho jamás. No la abracé. No estábamos ahí todavía, y tal vez nunca lo estaríamos, pero le dije lo único que nuestro abuelo hubiera querido que oyera. Tú tampoco tienes que pagarla, dije. Ninguna de las dos fue jamás la deuda. No respondió, pero tampoco discutió. Y en mi familia, eso era prácticamente una revolución. La audiencia preliminar se celebró en un pequeño juzgado con paneles de madera, que olía a cera de piso y radiadores viejos, y toda mi familia fue, arreglada detrás de la defensa como muro. Mi madre se sentó en la mesa de la defensa con un suéter gris suave que había elegido para verse inofensiva, las manos cruzadas, la cara compuesta en el retrato exacto de una mujer agraviada y gentil. Mi padre se sentó detrás de ella, estudiando sus rodillas. Tía Karen me miró feo desde el otro lado del pasillo como si yo fuera la ladrona. Y sobre la mesa frente a mí, metafórica y después literalmente, yacían los 2 papeles que eran toda la historia. Uno era la renuncia, la declaración pidiéndole al Estado que se retirara, la pluma cruzada sobre ella, la salida todavía abierta hasta ahora, hasta aquí, hasta el último aliento. El otro era la verdad, la denuncia jurada, ya firmada, esperando solo a que la afirmara en voz alta en un cuarto lleno de la gente que destruiría. Nia Álvarez se inclinó y murmuró que no tenía que hacer nada con lo que no pudiera vivir, que no había vergüenza en elegir la paz. Mi madre giró en su silla y encontró mis ojos a través de ese terrible cuarto, y no se veía enojada. Se veía segura. La forma en que se veía en el fregadero, la forma en que se veía el día que sonrió su sonrisa privada y dijo, lo vamos a resolver. Estaba segura de que yo cedería. Había estado segura toda mi vida, y había tenido razón toda mi vida, porque nunca una vez la había hecho equivocarse. El juez ordenó sus papeles y miró por encima de sus lentes, y el radiador hizo tic-tac en el silencio, y hizo la pregunta hacia la que los últimos 34 años habían estado construyendo en silencio. La testigo denunciante puede dirigirse a la corte, dijo. Señorita Meyers,
¿desea proceder? Me puse de pie, mis piernas aguantaron, lo cual me sorprendió, y todo el cuarto volteó, y sentí cada par de ojos familiares aterrizar sobre mí como peso. Este no era el momento en que salía un secreto. Todos en ese juzgado ya sabían lo que había hecho mi madre. Esto era la otra cosa, la más difícil, la cosa que ninguna revelación podría hacer nunca por mí. Esto era yo eligiendo en voz alta, frente a todos los que alguna vez me habían enseñado a quedarme callada. Mi madre se levantó a medias de su silla, y su compostura finalmente se agrietó, y salió la última carta que tenía, la que nunca antes le había fallado. «Ella», dijo, y su voz se quebró en mi nombre. «Por favor, la familia no manda a la familia a la cárcel». El cuarto contuvo el aliento, y miré a mi madre, a la mujer que me había cargado y alimentado y gastado, que ella misma había sido gastada alguna vez por el hombre en la fotografía del archivero de Priscila. Y no sentí furia ni triunfo, solo una claridad terrible y calmada, como el momento en un parto cuando todo se reduce a la única cosa que debe hacerse. «Tienes razón, mamá», dije, y mi voz no tembló. «La familia no lo hace. Pero esto dejó de ser familia el día que decidiste que el amor era algo que te debía». Me volteé hacia el juez. «Su señoría», dije, «deseo proceder». Y con eso, toda la máquina se salió de sus rieles a la vez. Mi madre hizo un sonido que nunca le había oído hacer. Karen se puso de pie. En algún lugar detrás de mí, Sabrina lloraba, pero distinto ahora, en silencio. No alcé la voz. No necesitaba hacerlo. Ya había ganado lo único para lo que había venido. Y ya había perdido todo lo que costaba. Ambas cosas en la misma respiración, la forma en que puedes sostener a un recién nacido y llorar a tu propia madre en el mismo momento doloroso. Gané mi límite. Gané mi casa. Y perdí a mi familia, a mi madre, y a la buena hija que había pasado 34 años siendo. Todo se fue en el instante en que esas palabras salieron de mi boca. No fue una victoria que se sintiera como ganar. Se sintió como finalmente soltar algo que había cargado tanto tiempo que lo había confundido con mi propio cuerpo. El caso no llegó a un juicio largo, porque la evidencia era exactamente tan limpia como había dicho el detective Poole, y el abogado de mi madre era realista. Para evitar la sentencia más dura que un jurado podría dar, Carol tomó un acuerdo. Se paró frente al juez en su suave suéter gris y admitió, en el registro, en palabras que existirían en un expediente público para siempre, que había tomado $15,000 de la cuenta de su hija sin permiso, usando las propias credenciales bancarias de su hija. Lo dijo plano, como confiesas algo que todavía no crees que estuvo mal. Sabrina, por saber y quedarse callada mientras se gastaban los fondos, aceptó un pequeño acuerdo condicional propio, del tipo que viene con servicio comunitario y una mancha, en vez de una celda. Y después la segunda máquina, la más lenta, la que había construido mi abuelo, giró e hizo su trabajo silencioso. Una condena por delito grave de robo y fraude. Priscila ni siquiera tuvo que argumentarlo. La cláusula de decomiso se activó sola, la forma en que una trampa no celebra, y la parte de mi madre en la herencia de Walter, la casa del lago y el fondo, se disolvió de sus manos y se redistribuyó entre el resto de nosotros. Nadie lo ganó como premio. Simplemente la dejó. La forma en que el fideicomiso que su propio padre no pudo obligarse a hacer cumplir en vida finalmente se hizo cumplir solo en la muerte. Mi madre me miró a través del juzgado una última vez, y ya no quedaba suavidad alguna en ella. «Te vas a arrepentir de esto», dijo, dirigido solo a mí. Y sostuve su mirada y le respondí honestamente, porque ya había terminado de manejar sus sentimientos por ella. «Tal vez», dije. «Pero me voy a arrepentir siendo una mujer libre». El cuarto se vació como se vacían los cuartos después de algo irreversible, en un revoltijo de abrigos y voces bajas, todos de repente necesitando estar en otro lugar. Tía Karen no me miraba, lo cual era su propio tipo de alivio. Mi padre lloró. Fue la primera vez en mi vida que lo vi hacerlo. Mi padre callado, con sus respuestas guardadas en los zapatos, y por un segundo tonto mi viejo corazón saltó, pensando que las lágrimas finalmente eran por mí, por la hija que había visto cargarlo todo. No lo eran. Fue hacia mi madre. Le puso el brazo alrededor y la sacó caminando hacia la tarde gris, consolando a la mujer que le había robado a su hija, porque esa era la silla que había elegido hace 40 años, y no iba a levantarse de ella ahora. Entendí, viéndolos irse, que algunas personas prefieren estar cómodas dentro de algo roto que ser valientes afuera en el frío, y que no puede salvarlos, y que intentarlo es solo un pago más de renta.
No los seguí. Recogí mi propio abrigo, y cuando salí al pasillo del juzgado sola, esperando estar sola, descubrí que no lo estaba. Sabrina estaba ahí, recargada contra la pared junto al bebedero, esperándome. No estaba gritando. No estaba actuando. Solo estaba ahí, ojos rojos y callada, como una persona que finalmente se quedó sin guión de nadie más. La corte ordenó restitución, los 15,000 completos a repagarse con un calendario que la ley haría cumplir aunque la conciencia de mi madre nunca lo hiciera. Fue suficiente. Combinado con una extensión de 2 semanas de una compañía de títulos que había visto retrasos más raros, fue exactamente suficiente para salvar la casa de la calle Larch. Cerré el trato un viernes. Me quedé de pie en la sala vacía con los postigos azules lanzando luz de tarde a través del piso desnudo, las llaves calientes en mi mano, y esperé sentirme triunfante. No lo sentí. Sentí la quietud particular de algo por lo que peleaste y ganaste, y ahora tienes que vivir adentro sola. Ahí estaba la cocina justo del tamaño para una mesa de verdad. Todavía no había nadie para sentarse en ella. Había cambiado una mesa llena donde yo era un fondo por una mesa vacía donde era una persona, y mentiría si te dijera que el cambio se sintió libre de duelo. No lo fue. Victoria y pérdida habían llegado en la misma caja, como siempre pasa cuando la persona a la que derrotas también es alguien a quien amas. Pero era mía. Cada tabla era mía, comprada con 6 años de almuerzos empacados y una palabra imposible dicha en voz alta en un cuarto con paneles de madera. Y por primera vez en mi vida, la única cuenta en mi cocina iba a ser una lista del súper. Las semanas después fueron más calladas de lo que esperaba, y la calma no estaba vacía. Era el sonido de una máquina que finalmente dejó de correr. Mi madre no me habla, y he hecho las paces con el silencio, porque su silencio no me cuesta nada, y su voz siempre lo hizo. Pero pasó algo extraño en los márgenes. Uno por uno, en unos y dos, otras personas de mi familia empezaron a acercarse en privado, con cuidado, en mensajes de texto y susurros en el pasillo del súper. Una prima que siempre había sido la responsable de su lado de la familia. Un tío que pagaba la Navidad de todos y nunca recibía agradecimiento. Tía abuela Frances, que había presionado el nombre de la abogada en mi mano, y ahora me apretaba la mano otra vez, y decía simplemente, hiciste lo que él no pudo. Todos se habían visto reflejados en ello. La máquina había estado corriendo en silencio en más casas que la mía, y ver a una persona desconectarla les había dado a algunos de ellos permiso para preguntarse si ellos también podían. Seguí yendo a trabajar. Seguí atrapando bebés en medio de la noche y entregándolos resbalosos y furiosos y recién estrenados a madres que todavía no sabían que iban a cargar por esos niños, o que iban a rechazar. Esperaba, al entregarlos, que aprendieran la diferencia más pronto que yo. Sabrina vino a la casa de la calle Larch una vez ese primer otoño, sin boda, sin Grant, sin idea de quién era, sin el papel que le habían asignado al nacer. Se paró en mi cocina nueva y miró alrededor de la vida pequeña y honesta que había comprado, y no la despreció como lo habría hecho la vieja Sabrina. Me preguntó en voz baja, no como acusación, sino como pregunta real, la primera pregunta real de su vida adulta. Te lo hizo toda tu vida, ¿verdad? Servirte, llevar la cuenta. Y le dije, sí. No caímos en los brazos la una de la otra. No somos ese tipo de hermanas. Y una conversación verdadera no deshace 3 décadas de asientos asignados. Pero nos sentamos en mi mesa de cocina, las dos, el fondo y la que gasta, ambas por fin fuera de servicio, y bebimos café que serví para las dos exactamente al mismo tiempo en 2 tazas iguales. No fue perdón. Fue más pequeño que eso, y más verdadero. Fue la primera cosa que jamás compartimos que nadie estaba contando. Mi abuelo tenía razón sobre lo único que alguna vez importó. El amor que lleva cuentas no es amor. Es renta. Y el día que finalmente me negué a pagarla, descubrí que nunca había sido yo quien debía. Esa es mi historia. 6 años de ahorros, una tarjeta en la que nunca debí confiar, y una palabra pequeña, no, que me costó una familia y me devolvió a mí misma. Si alguien en tu vida alguna vez te hizo sentir que el amor era una factura que nunca terminarías de pagar, deja que esto sea tu señal. Se te permite parar. Nunca fuiste la deuda. Comparte esto con la mujer que necesita escucharlo esta noche. Deja un comentario, suscríbete, y nos vemos en la siguiente.